Ujú. Ronald, empezamos. Sí, doctor, Ronald, normal. empezamos. Recording in progress. Ya, graben por favor, todos afinen sus cámaras, sus grabadoras, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con el examen final, vamos a ver un repaso. Un tema, vamos a empezar primero, las 8 primeras preguntas son de epilepsia y vamos a hablar un poco sobre la actualización de la clasificación de la crisis epiléptica, ¿no? Aló, hola, ¿me escucha? Un compañero estaba con el micro encendido, doctor. Puede continuar. Claro, entonces, bueno, hay grandes grupos, las crisis parciales, que se dividen en tres, las parciales simples, las parciales complejas y las parciales con generalización secundaria, y las crisis generalizadas, que son A, B, C, D y E, 5 grupos, la crisis de docencia, repito, crisis generalizadas, crisis de docencias, que pueden ser típicas o atípicas, crisis mioclónicas, crisis clónicas, tónico-clónicas y las crisis atónicas. Y luego hay otras crisis que son crisis no clasificables, ¿no? Esa es la clasificación, ¿ya? En la clasificación, entonces, crisis epilépticas pueden ser parciales y generalizadas, ¿no? Las parciales, que pueden ser parciales simples, parciales complejas, y las crisis parciales que tienen una generalización secundaria, y las crisis generalizadas que pueden ser de ausencia, mioclónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, y dentro de las ausencias que pueden ser típicas o atípicas, ¿no? Dentro de la semiología de las crisis epilépticas, teniendo en cuenta que las crisis focales, llamadas también parciales o locales, indican simplemente que hay una activación inicial de un sistema de neuronas limitado o una parte del hemisferio cerebral, ¿no? Mientras que la generalizada, como su mismo nombre lo indica, es una generalización global, ¿no? De todos los dos hemisferios. Se comprometen los dos hemisferios, ¿no? Las simples cuando no hay alteración de conciencia, y las complejas cuando sí hay alteración de conciencia desde el inicio, ¿no? Luego están los auras epilépticos, que pueden ser auras somatosensitivos, el aura de dolor, auras visuales, auras auditivas, auras gustativas, áreas autonómicas, aura cefálica, aura epigástrica. Y voy a entrar y voy a tallar a la primera pregunta, que es con respecto a aquellas crisis que tienen manifestación motora, ¿no? Entonces, la crisis con manifestaciones motoras, el acto motor se programa en tres áreas que funcionan en conjunto: el córtex somatomotor, activo motor suplementario, que está localizado en la superficie media del hemisferio cerebral, que corresponde al área 6 de Brodmann, ¿no? Y el córtex premotor, que está ubicado en la parte lateral del lóbulo frontal, que es el área premotora, ¿no? Entonces, las crisis con expresión motora están constituidas por componentes motores simples o elaborados, ¿no? Y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las crisis que tienen una, por decirlo así, fenomenología motora, ¿no? Aquí están las crisis tipo espasmos epilépticos, las crisis tónicas, las crisis clónicas, las tónico-clónicas,
¿no? Las versivas, las mioclónicas, las crisis psicomotoras, ¿no? Las crisis hipermotoras y finalmente las crisis gelásticas, ¿no? Bueno, los espasmos epilépticos se ven en las encefalopatías epilépticas tipo, eh, bueno, ¿me están escuchando? Hola. Sí, doctor, sí se le escuchó. Correcto. Entonces, son contracciones de músculos axiales mantenidos, con flexión del tronco y abducción y elevación de ambos miembros superiores en posición como saludatoria, hacia arriba, ¿no? El tic de Salang, dicen, ¿no? El movimiento inicial es rápido, con una contracción mioclónica, característico en el síndrome de West, ¿no? Las crisis tónicas tónica, viene de contracción muscular, ¿no? Mantenida, con una duración de aproximadamente 5 a 10 segundos, ¿no? ¿No? Las clónicas es movimiento, son sacudidas mioclónicas, ¿no? Intervalos de más o menos 2 segundos. Eh, las crisis tónico-clónicas, que es la combinación de ambas, ¿no? ¿No? Las crisis de tipo mioclónicas, ¿no? Que se caracterizan también por contracciones musculares breves que duran menos de 200 milisegundos, y las crisis versivas, ¿no? Cuando los ojos se van hacia un lado, ¿no? O sea, crisis versivas, o sea, cuando hay una rotación mantenida de los ojos y de la cabeza para uno de los lados, ¿no? O sea, los ojos y la cabeza se mueven hacia un lado para arriba, ¿no? Luego, las crisis psicomotoras, ¿no? Que son precedidas frecuentemente por un aura autonómico o aura psíquico, ¿no? Las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, antes se llamaban las crisis psicomotoras, ¿no? Son las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, la, las crisis hipermotoras, ¿no? Son fenómenos motores importantes y con automatismos que afectan a los segmentos proximales del cuerpo. Y finalmente las crisis gelásticas, ¿no? Que son crisis en las cuales el principal síntoma es la risa, ¿no? Son crisis de risa. Y es importante reconocer las crisis gelásticas, pues se relacionan característicamente con los famosos amartomas hipotalámicos, ¿no? En el 50% de los casos. Y es importante identificarla no solo para localizar la zona epileptogénica en una estructura subcortical, sino también para realizar un diagnóstico etiológico. Como hemos dicho, los amartomas, ¿no? La presencia de amartomas en más del 50% de los casos, ¿no? ¿No? Entonces, esto es importante, ¿no? Eh, este, bueno, ya hemos hablado entonces de las crisis elásticas, que son crisis hipermotoras, las crisis psicomotoras, que son las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, las crisis versivas, las crisis mioclónicas, ¿no? Las crisis tónico-clónicas, las crisis tónicas, las crisis clónicas y los espasmos epilépticos, ¿no? Todos ellos son crisis con fenomenología motora, son crisis motoras, ¿no? Seguimos con epilepsia. Un tema muy importante es de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, entonces, vamos a ver. En el síndrome de Lennox-Gastaut, bueno, hay síndrome de las encefalopatías epilépticas. Es importante conocerlas, que son síndromes catastróficos severos, ¿no? El síndrome de West, ¿no? El otro es el síndrome de Dravet, que es la epilepsia mioclónica severa de la infancia. El que le sigue es el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no?
y el síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? Que es la afasia epiléptica adquirida, que son los síndromes, por decirlo así, epilépticos o encefalopatías epilépticas más, por decirlo así, catastróficas, ¿no? O severas, ¿no? En el caso del WES, ya lo sabemos, son espasmos masivos infantiles, una epilepsia generalizada, sintomática, criptogénica, que se caracteriza por espasmos, acuérdense de esa triada, ¿no? Espasmos severos, hipoarritmia y retardo en el desarrollo psicomotor, ¿no? Se da entre los 3 a 8 meses, promedio un año, pero también puede presentarse en un niño más pequeño, ¿no? Meses de vida incluso y al año 6 meses, ¿no? No se olviden de los espasmos, la hipoarritmia, que es la hipoarritmia en monte escarpado, le dicen, ¿no? Y la detención la regresión del desarrollo psicomotor, ¿no? Que se produce desde que se inician los espasmos y se detecta en más del 95% de los casos de los niños, ¿no? La causa más frecuente, 75% de síndrome de West se presenta un síndrome sintomático en el cual siempre encontramos una causa. El 20% sí es criptogénico y hay un 5% que es idiopático, ¿no? Tratamiento, corticoides, ACTH, adrenocorticotrópica humana, hormona, adrenocorticotrópica, la vigabatrina, ¿no? El ácido valproico, ¿no? Topiramato, son los medicamentos que se utilizan, pero el más importante es el ACTH y el valproato, el ácido valproico, ¿no? Primera opción ACTH, segunda valproato, tercera topiramato, ¿no? También se postula el uso de corticoides en este tipo de síndrome epiléptico, ¿no? Con respecto al síndrome de Lennox-Gastaut, es una encefalopatía epiléptica grave, ¿no? Que se caracteriza porque hay varias crisis, ¿no? Hay paroxismos espiga onda lenta, ¿no? En el electroencefalograma. Hay un 90% de los enfermos de estos pacientes presenta la forma secundaria o sintomática, ¿no? Y la característica es la triada también importante, el electroencefalograma en espiga onda lenta, asociado a déficit intelectual, o sea, deterioro cognitivo, ¿no? Y trastorno de la conducta y personalidad, ¿no? La edad de presentación es entre los 2 a 3 años de edad, pero también puede comenzar a los 14 años de vida, ¿no? Lo que caracteriza al WES es básicamente las crisis, ¿no? Hay una gran variedad de crisis y estas crisis pueden cambiar a través del tiempo, ¿no? Pero las crisis que más persisten y son más frecuentes son las crisis tónicas, ¿no? Pero también pueden tener otras crisis, ¿no? Las atípicas, las atónicas, las mioclónicas, las tónico-crónicos generalizadas, incluso parciales complejas. El tratamiento de Lennox-Gastaut es un paradigma, es una epilepsia de tipo resistente, ¿no? Porque el mismo hecho que tienen varios tipos de crisis, ¿no? Entonces, se pueden utilizar varios tipos de antiepilépticos, ¿no? Varios, ¿no? El valproato, la lamotrigina, corticoides, levetiracetam, topiramato, vigabatrina, clonazepam, clobazam. Los que sí no se pueden usar, es decir, los medicamentos que están contraindicados en el síndrome de Lennox-Gastaut son la carbamazepina y la oxcarbazepina, ¿no? Estos dos medicamentos, tanto la carbamazepina como la oxcarbazepina, en vez de controlar la crisis, la desencadenan. Entonces, está prohibido, está proscrito, no se recomienda el uso de carbamazepina y oxcarbamazepina para el síndrome del Lennox-Gastaut, ¿no? Una alternativa es la dieta cetogénica, que también hablaron ustedes en clase, es una gran alternativa y su efectividad puede llegar hasta el 30%, ¿no? Pero este tratamiento como que no está tan desarrollado, no se sabe hasta cuándo se da este tratamiento. Y hay otras alternativas, ¿no? Que es la cirugía, ¿no? La callosotomía, ¿no?
la estimulación vagal, ¿no? Pero etcétera, etcétera. Su pronóstico no es bueno, ¿no? Depende mucho de la etiología y depende también de la respuesta al tratamiento, que lamentablemente no es muy buena, ¿no? Eh, y el otro síndrome, tipo encefalopatía epiléptica, es la afasia epiléptica adquirida, que es el síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? Este ya se inicia ya a más edad, 4 a 7 años, ¿no? Eh, es frecuente en varones. Un niño sano debuta con una brusca y progresiva pérdida del lenguaje expresivo y receptivo. Hay alteraciones específicas para la epilepsia, ¿no? Síntoma clave es una agnosia auditiva, ¿no? El paciente no reacciona cuando le hablan, no identifica el sonido del teléfono y no es capaz de dar un contenido semántico a las señales acústicas y actúa así como sordo, ¿no? Como si fuera un autista, ¿no? Al inicio puede ser brusco, luego esto progresa, puede comprometer el lenguaje expresivo, ¿no? Hay estereotipos verbales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay alteraciones de conducta, alteraciones cognitivas, con grado de conductas hiperactivas y grado de psicosis, ¿no? El 90% presentan crisis epilépticas, generalmente en las noches, y es de varios tipos, ¿no? El tratamiento es con ácido valproico, etosuximida, clobazam, clonazepam, y generalmente se dan en tipo de politerapia, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos realizado la segunda pregunta. Vamos ahora a la tercera pregunta con respecto a los efectos adversos de los fármacos fármacos antiepilépticos. Eh, Efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos adversos de de los medicamentos? Vamos a ver acá. Ya. En el caso, por ejemplo, del fenobarbital y la primidona, ¿no? Vamos a ver por acá, espérense. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de los medicamentos antiepilépticos? En el caso de la carbamazepina, no olvidemos que la carbamazepina produce mareos, ataxia, retención de líquidos, ¿no? Sodio, alergias, aumento de algunas crisis epilépticas, sobre todo en las de Lennox-Gastaut, algunas alteraciones en el hemograma como la leucopenia y el alza de peso, ¿no? El caso del clobazam es como un clonazepam, como un benzodiazepínico, produce cansancio, desconcentración, irritabilidad, tolerancia con reducción de la actividad antiepiléptica. El clonazepam igual, ¿no? Hay somnolencia, ataxia, incluso algunas alergias. Cuando los que hablaron de etosuximida, que es indicado para crisis de docencia, puede causar alteraciones digestivas tipo náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, ¿no? Alteraciones visuales, depresión de la médula ósea, ¿no? La gabapentina, que ya no se utiliza mucho para epilepsia, pero se utiliza sobre todo para pacientes que tienen hepatopatías difusas o cirrosis hepática, produce cansancio, mareos, alza de peso, irritabilidad. La lamotrigina, asociado siempre a ácido valproico, va a originar mareos, desconcentración, alergias cutáneas y sobre todo el síndrome de Steven-Johnson, ¿no? En el caso, por ejemplo, del levetiracetam, eh, este medicamento produce somnolencia, astenia, mareo, psicosis, cuadros, alteraciones conductuales, ¿ya? En el caso de la oxcarbazepina, parecido también a la carbamazepina, con cansancio, mareo, cefalea, ¿no? Alergias, ¿no? Hiponatremia, retención de agua. La fenitoína produce alteraciones faciales, deformaciones faciales, ¿no? Neuropatía periférica, atrofia cerebelosa, disminución de la densidad ósea, alergias, hirsutismo, piel con pelos, acné
hipertrofia de las encías, algunos problemas de memoria, mareos y cansancio, ¿no? En el caso del topiramato, esto es importante, el topiramato produce somnolencia, mareos, alteraciones de memoria, baja de peso, cálculos renales, dificultad del lenguaje. En el caso del ácido valproico, el valproato sí tiene bastante, ¿no? Anorexia, mareo, aumento de peso, caída de cabello, ovario poliquístico, daño hepático y trombocitopenia, ¿no? Por eso es que no se con dengue, ¿no? El valproato. En la vigabatrina, la vigabatrina usado para como un antiepiléptico para síndrome de West, produce somnolencia, ¿ya? Somnolencia, cambios conductuales, psiquiátricos, mareos, fatiga, alza de peso, reducción del campo visual. Es importante este medicamento porque, eh, como le dije, tiene utilidad básicamente para crisis parciales, ¿no? La vigabatrina, en espasmos masivos en WES y también como monoterapia en complejo SET, que es este complejo esclerosis tuberosa, ¿no? Lo que sí, tener mucho cuidado porque produce una disminución concéntrica del campo visual, ¿no? En un 15-18% de los niños. Y lamentablemente esta disminución concéntrica del campo visual es irreversible. Incluso así se retira el medicamento. Y esto obliga un control oftalmológico permanente cuando se inicia este tratamiento, ¿no? Y con lo que le decía también el topiramato, ¿no? El topiramato que es útil en crisis parciales, ¿no? Y también se puede utilizar como tratamiento adjunto. También se usa en el síndrome de West en mayores de 2 años, en Dravet también. Eh, los efectos indeseables, baja de peso, ¿no? Hay mareos, parestesias en manos, pies, cara y contraindicado en pacientes con cálculos renales, ¿no? ¿No? En el caso del levetiracetam, por ejemplo, acá este es un medicamento que no se recomienda su uso en pacientes con problemas psiquiátricos porque justamente producen alteraciones en la conducta, ¿no? Como efecto adverso. Ya, muy bien. Siguiendo con los medicamentos antiepilépticos, como ustedes saben, la gran mayoría pues tienen como mecanismo de acción los canales, ¿no? O sea, las canalopatías, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, la carbamazepina es exclusivamente inhibe los canales de sodio, ¿no? En el caso, por ejemplo, del clobazam, ¿no? Inhibe los canales de sodio y también es un receptor del GABA, GABA-A, ¿no? Clonazepam también inhibe los canales de sodio y también es un receptor del GABA, ¿no? La etosuximida es una inhibición de los canales T de calcio, ¿no? Inhibe los canales T de calcio. Etosuximida, crisis de ausencia típicas. En el caso de la gabapentina tiene 3 mecanismos de acción, que es el receptor del GABA, o sea, aumenta el GABA, inhibe los canales T de calcio y es un receptor antagonista del glutamato, ¿no? La motrigina inhibe los canales de sodio y es un receptor antagonista del glutamato, ¿no? En el caso del levetiracetam, tiene un solo mecanismo de acción, ¿no? Este medicamento que es el levetiracetam fija a esta proteína, ¿no? SB2A, así se llama, SB2A. Y este levetiracetam es el único medicamento, perdón, el único medicamento FAE que tiene un mecanismo exclusivo, ¿no? Un mecanismo que está relacionado pues, con la capacidad para fijarse a las proteínas de las vesículas sinápticas tipo SB2A
lo cual originaría un efecto antiepiléptico por acción GABAérgica y por acción antiglutamato, ¿no? ¿No? En el caso, por ejemplo, de la oxcarbazepina, que es igualito que la carbamazepina, inhibe los canales de sodio. El fenobarbital también inhibe canales de sodio, pero aumenta GABA. Fenitoína, exclusivamente canales de sodio. Primidona, canales de sodio y GABA. El topiramato tiene 5 mecanismos de acción. Acuérdense, inhibe los canales de sodio, aumenta GABA, disminuye glutamato, activa los canales de potasio, inhibe la anhidrasa carbónica. Valproato también actúa en los canales de sodio y también aumenta el GABA. La vigabatrina aumenta GABA, ¿no? Y en el caso de la sonisamida, inhibe los canales de sodio, inhibe los canales T de calcio y activa los canales de potasio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que inhiben los canales de sodio? La carbamazepina, el clobazam, el clonazepam, la lamotrigina, la oxcarbazepina, el fenobarbital, la fenitoína, la primidona, el topiramato, el valproato, la sonisamida. Ya. El resto sí no inhibe los canales de sodio, ¿no? ¿Quiénes no inhiben los canales de sodio? Básicamente, levetiracetam a la cabeza, ¿no? La etosuximida porque inhibe los canales T de calcio, más no los de sodio. La gabapentina tampoco actúa en los canales de sodio porque estos actúan el GABA, y actúa el canal T de calcio y actúa en el glutamato, en AMPA. ¿Quién más no actúa en el sodio? Bueno, nadie más. La vigabatrina tampoco actúa en el sodio, ¿no? Y listo, ¿no? No olvidar que, pues, que el levetiracetam tiene un mecanismo exclusivo, que es el fijar eh, a las proteínas de las vesículas sinápticas SB2A. S de sapo, B chica, 2A. Conseguimos con los efectos adversos que les dije. Tienen que aprender los efectos adversos que ya les dije. Acuérdense de la vigabatrina, ¿no? La somnolencia, cambios conductuales, cambios psiquiátricos, mareos, fatiga, alza de peso, hiperactividad, reducción concéntrica del campo visual que necesita oftalmólogo, la sonisamida que produce mareos, anorexia, dificultades de la memoria, pérdida de peso, cálculos renales y alergia cutánea, topiramato, ¿no? Somnolencia, mareos, falla de memoria, baja de peso, parestesias faciales, cálculos renales, problemas del lenguaje. ¿Qué más? A ver, levetiracetam, somnolencia, astenia, mareo, psicosis, prohibido en niños que tienen problemas psiquiátricos. La motrigina, mareos, desconcentración, alergia cutánea, Steven Johnson, característico. Y la carbamazepina, pues igual que la oxcarbazepina, mareos, ataxia, retención de líquidos, alergia cutánea, aumento de las crisis epilépticas en el endogastado, leucopenia del hemograma y aumento de peso, ¿no? ¿Qué otro más? Fenobarbital, impotencia, hiperactividad, problemas de memoria, depresión, cansancio y alergias cutáneas, ¿no? Muy bien, seguimos. Hay una serie de, sobre todo de niños, ¿no? Hay una serie de eventos que muchas veces nos confundimos, ¿no? Pensamos que es una epilepsia y no es una epilepsia, ¿no? Entonces, muchas veces hay los famosos diagnósticos diferenciales, ¿no? No, pero tenemos que tener en cuenta que las crisis epilépticas deben considerarse siempre como una posibilidad diagnóstica en todo evento disfuncional neurológico que tenga, sobre todo, breve duración, que tenga una presentación estereotipada o sea, rara, es decir, que los signos y síntomas sean básicamente siempre iguales en contenido y progresión temporal. Y dentro de los
Eh, diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas tenemos al síncope, por ejemplo, ¿no? ¿No? Igualito, es una pérdida de conciencia que disminuye el flujo sanguíneo encefálico, que puede ser secundario a una alteración autonómica o cardíaca, ¿no? Eh, no olvidemos también de las crisis psicógenas, ¿no? Que simulan una crisis epiléptica. Y estas sí, son quizás las más importantes, ¿no? Porque generan un diagnóstico diferencial mayor por su frecuencia y porque a veces lo hacen tan igual, con una similitud semiológica que estos cuadros pueden interpretarse como crisis epilépticas, ¿no? Incluso muchos pacientes tienen tratamiento como si fuera una epilepsia, la cual no lo es, ¿no? Las crisis de pánico, ¿no? Estos eventos también, ¿no? Aparecen súbitamente temor, pánico, angustia, miedo a morir, ¿no? Taquicardia, alteración del ritmo respiratorio, cambios autónomos. Entonces, la crisis de pánico también es eh, este, un diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. La AGT, ¿no? Lo que llaman la amnesia global transitoria, ¿no? Entonces, el diferencial de estado epiléptico no convulsivo, ¿no? ¿No? Los famosos, los TIAs, ¿no? Los ataques isquémicos transitorios, ¿no? ¿No? Y también son considerados como diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas, sobre todo en pacientes hipertensos diabéticos. El vértigo, ¿no? El mareo, vértigo, ¿no? El vértigo, los trastornos del sueño, ¿no? También la narcolexia, que Recording stopped. hola, Se le ¿aló, escucha, me doctor. escuchan? Recording in progress. Sí, ¿Me doctor. está escuchando? ¿Se está grabando? Sí, doctor. Mm, No, sí, pero la última parte se le cortó, doctor. perdón. Hola, ¿Me escucha, doctor? sí, te escucho, Le digo, pero se está grabando lo que está hablando. sí, la última parte no se pudo escuchar bien porque su internet estaba un poco fallando, me parece. ¿Le parece si de paso le envío el nuevo Ya, link entonces, vuelvo a repetir. le envío el nuevo link, por favor? A ver, ya, entonces salgo de acá. Ya. Sí, doctor, ahorita le envío. Recording stopped. Listo, Ronald. Sí, sí, doctor, puede continuar porque igual la grabación voy a iniciarla ahorita. Recording in progress. Ya, ¿está bien? ¿Empezamos? Sí, doctor. Listo, entonces le decía, diagnóstico diferencial de la crisis epiléptica, tienen al síncope, las crisis psicógenas, las crisis de pánico, amnesia global transitoria, ataque isquémico transitorio, vértigo, trastorno del sueño y trastorno del movimiento, ¿ya? Son los principales diagnósticos diferenciales. Listo, seguimos.
25. De repente hacemos hoy día una parte y mañana hacemos la otra para no cansarlos. Estamos por la pregunta 8, ¿no? Hacemos las 10 primeras preguntas y luego ya mañana hacemos las 10 siguientes. ¿Les parece, Ronald? Bueno, doctor, depende de usted. Si pudiera avanzar, creo que Ronald, la ¿me mayoría de escucha? chicos puede. Sí, sí se le escucha. Creo que la mayoría de Ronald, chicos está muy bajo su internet, doctor. Su conexión. Doctor, ¿me escucha? bueno, la idea es que se grabe, por favor, y que llegue, ¿no? Yo sí lo escucho perfectamente. Sí, sí está grabándose, doctor. El lóbulo temporal constituye la epilepsia más frecuente en los adultos y se caracteriza básicamente por la presencia de aura, ¿no? Que está presente en más del 70% de los casos, ¿ya? Es importante diferenciar la sintomatología de la crisis entre aquellas que se originan en las estructuras mesiales, es decir, que están en el hipocampo y amígdala, y de aquellas que se originan en el lado lateral, que es en la neocorteza. Entonces, las epilepsias temporal mesial, la epilepsia temporal mesial, este tipo de epilepsia es la más frecuente y sus auras más habituales son la epigastralgia y la sensación de miedo. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿podría repetir la última parte que mencionó? A ver, por favor, pongan atención, ¿ya? Las crisis del lóbulo temporal constituyen la epilepsia focal más frecuente en adultos y se caracteriza por la presencia de aura, ¿no? Que se ve en más del 70% de los casos. Entonces es importante diferenciar la sintomatología de las estructuras que originan estas crisis, las estructuras mesiales que corresponde a el hipocampo y la amígdala y la de origen temporal lateral que es la neocorteza, ¿no? Entonces, la epilepsia temporal mesial, ¿no? Este tipo de epilepsia, la ETM que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, es la más frecuente de las temporales. Sus auras más habituales de la ETM es la epigastralgia y la sensación de miedo. Y las epilepsias temporales mesiales progresan frecuentemente con alteración de conciencia, que puede ser prolongado y puede estar asociado a algunos automatismos orales y manuales, ¿no? Que son repetitivos, ¿no? Ya. La postura distónica de un miembro generalmente superior, acompañado de automatismos orales, es sugerente de un foco temporal mesial contralateral. En el caso de las ETL, que son las epilepsias temporales laterales, estas aparecen con mayor frecuencia auras, pero de tipo olores peculiares, ¿no? Que es indicativo del polo temporal, ¿no? Hay auras autonómicos como náuseas, vómitos, auras visuales, auras auditivas, auras vertiginosas con distorsiones visoespaciales tipo macropsias, micropsias, ¿no? Auras psíquicas, ¿no? Déjà vu, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las epilepsias de temporal lateral tienen esta característica, son auras de olores peculiares. Acuérdense, el aura más habitual de la epilepsia temporal mesial es la epigastralgia y la sensación de miedo. En cambio, las epilepsias temporales laterales, aquí las auras son de olores peculiares, ¿no? Auras autonómicos como náuseas y vómitos, auras visuales, auras auditivas, auras vertiginosas, auras con distorsiones visoespaciales, macropsias, micropsias, auras psíquicas, déjà vu, etcétera, etcétera. ¿Y cómo progresan las epilepsias temporales laterales? La sintomatología acá es más heterogénea. Eh, la presencia de muecas, de clonías faciales, actividad motora clónica, eh, sin automatismos orales es característico de la esclerosis
temporal lateral, ¿no? ¿Listo? Ya. Ya, ¿se escuchó todo esto? Sí, doctor. Pregunta 9. Vamos a la pregunta 9. Con respecto a la selección de fármacos antiepilépticos, ¿qué se puede decir al respecto? A ver, vamos a ver. En la mayoría de los casos, la terapia inicial con los FAE, con los fármacos antiepilépticos, se selecciona de una lista relativamente corta, ¿no?, de FAE determinada principalmente por el síndrome epiléptico sospechado. Pero hay numerosos fármacos FAE que son alternativos y es útil al elegir tratamiento siempre considerar las características individuales del paciente, ¿no? Sus comorbilidades y qué otros medicamentos se está tomando, ¿no? Teniendo en cuenta que hay casi todos los medicamentos antiepilépticos producen efectos teratogénicos en el embarazo, pero también tener en cuenta que las crisis epilépticas conllevan a un mayor riesgo para el feto, ¿no?, para el niño. Ahora, de todos estos, el riesgo teratogénico varía según el fármaco. Se dice que la lamotrigina es el fármaco que se considera de menor riesgo, y el ácido valproico es el del riesgo más alto, ¿ya? Entonces, cuando se quiere, pues, planificar un embarazo futuro, se debe considerar el cambio a un medicamento de menor riesgo y se recomienda evitar el uso definitivamente del ácido valproico, ¿no? ¿No? Ahora, los pacientes que no son tratados con crisis tónico-crónicas frecuentes, ¿no?, ellos requieren un tratamiento rápido, ¿no? Y por lo tanto, ellos requieren medicamentos con un largo periodo de titulación, sobre todo la motrigina, pero también se puede utilizar el topiramato, ¿no? Hay evidencias de la combinación buena entre el ácido valproico y la lamotrigina, sobre todo en el síndrome mioclónico juvenil, ¿no? Se recomienda una titulación lenta, un seguimiento frecuente, ¿no?, porque el ácido valproico eleva el nivel sérico de la lamotrigina. Por eso es que se da la lamotrigina con ácido valproico con dosis más bajas, ¿no? La gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina y la oxcarbazepina se pueden utilizar para tratar el dolor neuropático. El topiramato, la sonizamida y el ácido valproico se pueden utilizar para tratar la migraña. Pero un efecto secundario común de la lamotrigina es la cefalea, ¿no? La lamotrigina, la oxcarbazepina, el ácido valproico y la carbamazepina tienen diversos grados de efecto estabilizador del estado de ánimo. El levetiracetam produce irritabilidad que puede mejorar con el tratamiento de piridoxina. En pacientes de mayor edad o de edad avanzada, entonces hay que tener cuidado, sobre todo con medicamentos que alteren la memoria y la estabilidad, el equilibrio. Por lo tanto, en ellos se inicia siempre con dosis bajas, ¿no? Si es un paciente de edad avanzada que no tiene comorbilidades, o sea, paciente de edad avanzada sin otras comorbilidades médicas significativas, los medicamentos de elección son la lamotrigina y el levetiracetam.
Son medicamentos de elección en viejitos, ¿ya? Que no tienen comorbilidades. La motrigina y levetiracetam. ¿Qué más? Ahora, casi todos los medicamentos se pueden utilizar en pacientes con enfermedad hepática, ¿no? Y hay algunos medicamentos que sí requieren el ajuste de dosis porque son potencialmente hepatotóxicos. Ahora, en los pacientes con enfermedad renal leve, eh, la gran mayoría de los medicamentos se pueden utilizar con el ajuste de dosis adecuado. Pero el problema es en pacientes que están en hemodiálisis, ¿no? Ellos requieren regímenes farmacológicos más complejos con dosis bastante establecidas, ¿no? Entonces, lo que le decía, ¿no? No se olviden nunca que la gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina y la oxcarbazepina, aparte de que se utilizan para epilepsia, también se utilizan para dolor neuropático. Se ha demostrado en la combinación ácido valproico y la motrigina. Esta combinación es muy buena, sobre todo en el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil. Uno de los efectos secundarios que también lo mencioné de la lamotrigina y que es también importante saberlo es la cefalea. No olvidar que cuando se combina la motrigina con ácido valproico, la dosis de este medicamento bajan. ¿Por qué? Porque el ácido valproico aumenta el efecto, la vida media de la lamotrigina, ¿no? No olvidar también que hay medicamentos que se utilizan para epilepsia y que también controlan el estado de ánimo o son antiansiosos antidepresivos. Por ejemplo, la lamotrigina, el ácido valproico que lo utilizan los psiquiatras, no solamente para epilepsia, sino también para ansiedad, para pacientes que tienen como estabilizadores del ánimo, ¿no? La carbamazepina, la oxcarbazepina, la lamotrigina y el ácido valproico. Estos 4 medicamentos también son utilizados, aparte de que son fármacos antiepilépticos, también se utilizan para tratamientos psiquiátricos, sobre todo estabilizadores del estado de ánimo. No olvidar también que en caso del topiramato, por ejemplo, el ácido valproico y la zonisamida son medicamentos preventivos a la migraña, ¿no? Básicamente son medicamentos utilizados como preventivos para la migraña. O sea, no regulan la intensidad del dolor, pero sí previenen la migraña, ¿no? Prevenir significa no calma el dolor, pero lo desaparece a largo plazo. O sea, no actúan en la intensidad, sino actúan en la frecuencia del dolor de migraña, ¿ya? No olvidar que en los pacientes ancianos, estos tienen un mayor riesgo de hacer efectos secundarios, ¿no? Sobre todo, tener mucho cuidado en medicamentos que alteren la memoria y el equilibrio, o sea, la inestabilidad. Y por lo tanto, las medicaciones con estos fármacos antiepilépticos tienen que hacerse con dosis bajas. Y si son pacientes de edad avanzada sin comorbilidades asociadas, los 2 medicamentos de elección son las 2 Ls, el levetiracetam y la lamotrigina, ¿no? Hay otros como la lacosamida, la zonisamida, la gabapentina también se considera que son bien tolerados en esta población, ¿no? Pero la lamotrigina y levetiracetam, ¿no? Y luego también la lacosamida también se puede utilizar. Pero en ese orden, ¿no? Lamotrigina, levetiracetam, lacosamida y por ahí también la gabapentina, ¿no? Los medicamentos que actúan, que pasan, que no se metabolizan en el hígado son toda la gabapentina, por ejemplo, ¿no? Es el medicamento de elección en pacientes con epilepsia y cirrosis hepática, gabapentina, ¿no? Ya. Mujeres en edad fértil o en ancianos, mujeres en edad fértil, lamotrigina, levetiracetam, oxcarbazepina y la carbamazepina, ¿no? Mujeres en edad fértil. No le dan, acuérdense,
ácido valproico por el efecto teratogénico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes ancianos, le dije la motrigina, la levetiracetam, la cosamina, la gabapentina. ¿Y qué medicamentos se tienen que evitar, por ejemplo, en edad fértil, ¿no? El ácido valproico, ¿no? Y el fenobarbital y el topiramato, ¿no? Esos tres medicamentos se tienen que evitar. En los ancianos, evitar el fenobarbital, la fenitoína en ancianos, ¿no? Por ejemplo, para las crisis epilépticas que son infrecuentes o son poco peligrosas y sin una necesidad urgente para ser tratadas, la motrigina es el de elección. Crisis de ausencia, etosuximida. Mioclonías, levetiracetam, ácido valproico, ¿no? ¿Qué medicamentos producen trombocitopenia? La carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. ¿Qué medicamentos producen leucopenia o linfopenia? Igualito, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico. ¿Qué medicamentos están contraindicados en la litiasis renal? Topiramato, sonizamida. ¿Cuáles son los medicamentos más hepatotóxicos y que no requieren ajuste de dosis? Los medicamentos más hepatotóxicos son la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico. ¿Cuáles son los mejores medicamentos en pacientes que tienen un daño hepático? Por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, ¿cuál es el medicamento de elección? Gabapentina, levetiracetam y pregabalina, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que aumentan de peso con mayor frecuencia? Ácido valproico, pregabalina, aumenta de peso, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que están contraindicados en pacientes que tienen trastornos del estado de ánimo? A la cabeza, levetiracetam. Topiramato, básicamente esos dos, ¿ya? Los medicamentos contraindicados en pacientes que tienen alteraciones del estado de ánimo son dos, ¿no? El levetiracetam y el topiramato. No se dan, ¿no? ¿Y cuáles son los que se dan? ¿Cuáles son los medicamentos que son anticonvulsivantes y regulan o indicados en depresión, ansiedad e irritabilidad? La motrigina, oxcarbazepina, carbamazepina, ácido valproico. Listo. Y vayamos ahora a la última pregunta, que es la 10ª pregunta. ¿Qué dice acá? A ver, con respecto a la semiología de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, señale usted la respuesta incorrecta. Ya. Por acá. Entonces, aquí hay un capítulo que es la semiología, ¿no?, de las enfermedades desmielinizantes. Y esa semiología ya ustedes han hablado, ¿no? La esclerosis múltiple, el EMDA, la neuromielitis óptica, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la semiología de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria desmielinizante, que es la más frecuente del sistema nervioso central, es difícil que el neurólogo incluso hasta lo detecte, ¿no? Y muchas veces es frecuente que una crisis de esclerosis múltiple se confunda con un síndrome conversivo, ¿no? 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 ¿Cuáles son las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central más frecuentes? Son dos: la esclerosis múltiple y el espectro de la neuromielitis óptica. ¿Y cuáles son las enfermedades desmielinizantes
del sistema nervioso central menos frecuentes o las más raras. El ENDA, que es la encefalomielitis diseminada aguda. Hay un síndrome que es el síndrome de Weston-Hurst, ¿no? La enfermedad de Marburg y la enfermedad de Schiller, pero esas son raras, no son raras, ¿no? Se sabe también de que hay formas fulminantes, ¿no? Como el EMDA, ¿no? Que es infrecuente, y de los que ya he mencionado, ¿no? Pero cuando se habla, por ejemplo, en general, y hablamos, por ejemplo, de la TNMO, que es la NMOSD, que no viene a ser siendo la neuromielitis óptica, ¿no? Esta neuromielitis óptica puede debutar a cualquier edad, ¿no? Es frecuente de su inicio en la niñez y en adultos mayores, y es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? La neuromielitis óptica es 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y muchas veces estas enfermedades demielinizantes se pueden presentar como síndromes clínicos aislados, ¿no? Ya sea como una neuritis óptica, como un síndrome troncoencefálico, un síndrome medular, un brote supratentorial, ¿no? Entonces, dentro de la neuritis óptica hay neuritis óptica típica y la neuritis óptica atípica. Generalmente, una de las características de la neuritis óptica típica es que sea unilateral, hay una disminución de la agudeza visual leve, moderada, que va de forma progresiva en días, ¿no? Hay un poco de dolor leve, moderado, retroocular que se exacerba con los movimientos. Hay una característica de la neuritis óptica que es la pérdida de la capacidad de distinguir adecuadamente los colores, sobre todo el color rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver el color rojo desteñido con un ojo es característico de la neuritis óptica. Eso es verdadero, porque eso se llama la discromatopsia. ¿Qué significa la discromatopsia? La pérdida de la capacidad de distinguir adecuadamente los colores, sobre todo el color rojo, ¿no? ¿No? Es importante también el examen oftalmológico en los pacientes con enfermedades demielinizantes del sistema nervioso central, observar la motilidad ocular, si hay diplopia o no, si el dolor ocular es espontáneo o el dolor se produce con los movimientos oculares. Se evalúa la simetría pupilar en reposo, el reflejo pupilar directo y consensual, ¿no? Y se busca dirigidamente el defecto pupilar aferente relativo, que es el DEPAR, ¿no? Este DEPAR es característico de la neuritis óptica también, ¿no? La presencia del defecto pupilar aferente relativo, el DEPAR, es característico de la neuritis óptica, ¿no? Ya les hablé de la discromatopsia. En general, dentro de la patología, de la semiología del síndrome troncoencefálico de la esclerosis múltiple, no olvidemos que la oftalmoplejía internuclear es un signo clásico de la esclerosis múltiple, ¿no? Hay otro signo importante dentro de los síndrome medular. Se habla pues del síndrome. Hay un síntoma que es el síntoma del Lhermitte, ¿no? En el que el paciente refiere que al flectar el cuello presenta una sensación de descarga eléctrica que baja por la columna hasta las extremidades inferiores, ¿no? Y que muchas veces se asocia a algún compromiso esfinteriano. Entonces, las causas del signo del Lhermitte, que son medulares, es característico básicamente de las alteraciones de la médula, producto, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, una mielitis o de repente una mielopatía por deficiencia de vitamina B12,
o una mielopatía por un medicamento oncológico como la cisplatina. Entonces, la causa medular más frecuente del signo del Lhermitte es la esclerosis múltiple y la causa extramedular más frecuente del signo del Lhermitte es la metástasis vertebral cervical, ¿ya? ¿No? Metástasis vertebral cervical, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas medulares del signo del Lhermitte? Más importantes, la esclerosis múltiple y la mielitis, ¿no? Y las causas extramedulares más frecuentes del signo del Lhermitte es la metástasis vertebral cervical asociado a fractura vertebral cervical, ¿no? El fenómeno de Uthoff es la aparición de signos y síntomas neurológicos que son desencadenados por el aumento de la temperatura corporal y es clásico en la esclerosis múltiple, ¿ya? Y no olvidemos siempre la presencia del nistagmos, ¿no? En la esclerosis múltiple. Siempre cuando hay un nistagmos vertical, el nistagmos vertical es siempre signo de un daño del sistema nervioso central, ¿ya? Ya. Muy bien, hemos llegado hasta la pregunta número 10. Estoy un poco cansado. ¿Les parece si mañana continuamos con las 10 siguientes? Ronald. En todo caso, doctor, mañana ¿qué hora sería? Porque algunos compañeros tienen clase en la mañana y otras en la noche. De bioética, me parece. Pues la clase queda grabada, ¿no? Sí, claro. Pero ya ahorita, no sé, ¿no podría quizás avanzar de una vez? Ya no jalo, ya estoy cansado. Ya, pues doctor, Pues entonces no lo mañana, tenemos mañana y tenemos el domingo, no hay ningún problema. ya, entonces mañana ¿en qué hora podría? Si no Para puede que mañana a la misma hora a las 9, lo hacemos el domingo a las 9, también 8:30, 9. mañana a las 9 estaría bien, doctor. Claro, Sí, claro, claro. estaría bien. Sí, doctor. Y si no se puede a las 9, el domingo a las 9, listo. Ya, doctor, listo. Ahorita subo la grabación hasta ahora, entonces. Por favor, sí. Ya hemos contestado y hemos resuelto las 10 primeras preguntas. Mañana las sabemos las 10 restantes. Ya, doctor. ¿Listo? ¿Quedamos? Hasta luego, Bueno, doctor. muchas gracias. Gracias. Ya, Recording stopped.